Bien, los conceptos jurídicos fundamentales es una idea que nace en el siglo XIX. Hay un jurista inglés, John Austin, que propuso, no obstante que los sistemas jurídicos son variados, distintos, de país en país, de sistema en sistema. Él propuso, a través del método de la inducción, de que no obstante existir estas diferencias en los sistemas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, alemán, español, inglés, o de los países escandinavos, latinoamericanos o asiáticos, él proponía de que existían conceptos jurídicos fundamentales, unos conceptos que sean válidos o que sean comunes a estos sistemas jurídicos. Para eso utilizó el método de la inducción, y la crítica que se le hizo a este autor inglés, a John Austin, es que no obstante proponer una serie de conceptos jurídicos fundamentales, siempre eran conceptos muy particulares y no universales. Bueno, esa es la crítica que se lo hace. Luego aparece otra corriente, autores como Rudolf Stammler, que señala, un jurista alemán, que señala a partir de la metodología kantiana y a partir del formalismo, plantea de que existen jurídicos fundamentales, pero no a partir de la observación y el método de la inducción, sino a partir de conceptos formales que, independientemente de la experiencia, se podía colegir que existen ciertos conceptos de derecho que eran válidos en todos los sistemas jurídicos y además tenían la característica de ser universales. Bien, entonces ese es el contexto para que aparezca esta temática dentro del curso de Introducción al Derecho, para hablar de conceptos que sean válidos no solamente para cualquier rama del derecho, sino para todo el derecho en general. Nosotros, de acuerdo al plan que hemos diseñado en este curso, consideramos que los conceptos jurídicos fundamentales son, en primer lugar, la persona como el centro de todo el derecho. Luego tenemos el concepto de hecho jurídico. Luego el concepto o la institución de las relaciones jurídicas, las situaciones jurídicas. También veríamos como concepto fundamental el concepto de deber y obligación jurídica, y también finalmente el concepto de derecho objetivo y de derecho subjetivo. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar sobre, en primer lugar, sobre la persona. Para tener una idea de lo que es la persona, porque la persona es un concepto jurídico. Ya hemos visto en las primeras clases, cuando estudiamos la relación que hay entre el derecho y el hombre, la persona juega un papel importante como un concepto jurídico que se tiene del hombre. Cuando el hombre posee derechos y obligaciones, se dice que es persona. La persona, como les vuelvo a repetir, es el centro del derecho. Por eso es que nuestra Constitución, por ejemplo, tiene un capítulo, el primer capítulo, que tiene que ver con los derechos fundamentales de la persona. La Constitución del 93 señala que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lo mismo sucede con el Código Civil. El Código Civil tiene 10 libros
Y el primer libro del Código Civil se refiere a los derechos de la persona. Porque sin la persona no podría existir el derecho. Sería imposible. O sea, el hombre es el centro del derecho. Ahora, ¿cómo nace este concepto de persona? Porque el concepto de hombre es un concepto más antropológico, más filosófico, es mucho más problemático definir lo que es el hombre. El hombre en el mundo jurídico es persona, porque este hombre, a este hombre el sistema jurídico le confiere derechos y también obligaciones o deberes. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra persona? La palabra persona viene de dos términos latinos. Uno que es persona, que significa máscara, y el otro concepto o el otro término es personare, que significa resonar, retumbar. En el teatro griego, en el teatro romano también se utilizaba la máscara para que los personajes salgan a actuar, ¿no? Cuando ellos hacían sus presentaciones en los teatros. Y de ahí nace, por analogía, esta figura de la persona, porque nosotros al actuar somos como ciertos personajes que actuamos en la sociedad. Ahora, todo hombre en principio es persona. Sin embargo, si nosotros vemos la historia antigua, sobre todo en el derecho romano o en Roma, vamos a encontrar que existían hombres que no eran personas. Eran hombres y a la vez cosas, que eran los esclavos. Los esclavos no eran personas porque no tenían derechos, no tenían obligaciones, eran cosas. Y persona, y las personas en el derecho romano, bueno, eran los ciudadanos romanos los que tenían estos derechos y obligaciones. Eso es lo que sucede en el mundo antiguo. Hoy día, o sea, en el mundo moderno, no existen esclavos. Y por eso se dice que toda persona o todo hombre es persona, porque ya no existe tampoco lo que se llama la muerte civil, que se consideraba también como una especie de una conversión a ser esclavo. Entonces, el concepto de persona en la doctrina del derecho civil es variada y no nos vamos a concentrar en él porque sería muy amplio. Lo que me interesa es hacer una presentación ahora de acuerdo a la diapositiva que tenemos enfrente. Es el concepto de persona en el Código Civil. En el Código Civil peruano no se habla exclusivamente de persona, sino el legislador del año 84 establece 4 categorías de sujetos de derecho en nuestro Código Civil. Y uno de estos sujetos de derecho es la persona. Ahora, ¿desde cuándo se es persona de acuerdo al Código Civil? En el Código Civil peruano se señala que la persona es, valga la redundancia, persona desde su nacimiento. Desde el nacimiento de un ser humano se convierte en persona. Bien, entonces, siguiendo a lo que se señala en nuestro Código Civil, los sujetos de derecho son 4.
En primer lugar, tenemos al concebido. El concebido es un sujeto de derechos porque el, el ordenamiento jurídico, el Código Civil, le da una protección desde el momento de la concepción. Y este concebido tiene derecho a la vida, por ejemplo, que es lo más importante. El concebido es un sujeto de derecho, según el Código Civil, para todo cuanto le favorece. Eso en relación a los derechos patrimoniales. Es decir, el concebido, el nasciturus, es un sujeto de derechos y tiene todos los derechos que goza una persona ya, una persona física, un ser humano que ha nacido. La única condición que pone el Código Civil, el legislador, es en cuanto a sus derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales en el concebido es una expectativa, está condicionado a que nazca vivo. Porque si nace vivo, se da la figura de la transmisión de derechos hereditarios, que es muy importante. Entonces, el concebido es el primer sujeto de derechos que nos señala el Código Civil y tiene una protección especial. No plena, si se quiere, pero sí especial. Por otro lado, como ya les decía, dentro del Código Civil, los otros sujetos de derechos son la persona física, que somos todos los seres humanos, y por otro lado está la persona jurídica, que es la reunión de dos o más personas con un determinado fin. Y por otro lado están las personas jurídicas no inscritas. Entonces, estas cuatro categorías son lo que, según nuestro Código Civil, serían los sujetos de derecho. Y tienen que ver con, en términos generales, con el hombre actuando en el mundo jurídico. El hombre actuando en un sistema de derecho. Y que puede tener varias dimensiones. Una dimensión es cuando el hombre está todavía en el vientre materno, que es el concebido. El hombre como persona física que aparece desde el nacimiento. Y luego están dos conceptos también muy importantes que tienen que ver con la reunión de dos o más personas para alcanzar ciertos fines, que también, o sea, es la agrupación de personas, es la actuación de persona en comunidad. Y por otro lado están las personas jurídicas no inscritas, porque para que exista una persona jurídica se tiene que inscribir en los registros públicos. Pero hay agrupaciones de personas, hay reunión de personas que buscan ciertos fines, pero que no alcanzan su inscripción registral. Estas personas también son sujetos de derechos. Y por eso el codificador, el legislador del 84, establece que es un sujeto de derecho las personas jurídicas no inscritas. Bien, ahora, cuando ya hablamos de persona, vamos a hablar en primer lugar de sus derechos. Los derechos de la persona en principio son irrenunciables. ¿Y cuáles son estos derechos? El derecho a la vida, el derecho a la intimidad personal, familiar, el derecho a la imagen, a la voz, a la confidencialidad de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces,
las personas como sujeto de derechos y obligaciones tienen estos derechos que le confiere el sistema jurídico del Estado. Y estos derechos son irrenunciables. Esa es la principal característica de los derechos de la persona, de que no se pueden renunciar. Después hay otros derechos que son también importantes, como el tema de la capacidad de las personas. Cuando las personas son capaces, y en esta categoría jurídica aparecen dos conceptos importantes, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todas las personas desde el momento de nuestro nacimiento. Y tenemos todos estos derechos que son irrenunciables, que ya les he dicho, como el derecho a la vida, la intimidad personal, etcétera, etcétera. Entonces, todas las personas tenemos derechos que nos reconoce el ordenamiento jurídico por el hecho de haber nacido. Ahora bien, sin embargo, estos derechos que tenemos, esta capacidad que tenemos, que nos confiere el sistema jurídico, no siempre lo podemos ejercer de manera directa. Y por eso aparece otro concepto que es la capacidad de ejercicio. O sea, estos derechos que tenemos, el derecho a la vida, a la intimidad familiar, a la imagen, a la confidencialidad, son derechos que muchas veces no se podrían ejercer de manera directa. Y cuando se habla de manera directa nos estamos refiriendo a la capacidad de ejercicio, a la capacidad de ejercer por sí mismo todos los derechos que tiene una persona. El legislador peruano establece de que existen dos tipos de capacidades de ejercicio. La capacidad plena, que se adquiere al cumplir los 18 años, por regla general, y también la capacidad restringida, que se refiere a ciertas capacidades que son limitadas por el hecho, por ejemplo, de no poder manifestar libremente nuestra voluntad, por el hecho de tener eh, ciertas limitaciones con respecto a la edad, por ejemplo. Antes se hablaba de incapacidad absoluta y relativa. Ahora se habla de capacidad plena y capacidad restringida. Entonces, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, los ciegos sordos o los ciegomudos, tendrían la capacidad restringida. En su momento, ustedes seguramente van a estudiar en el curso de Derecho Civil 1 estos conceptos de manera mucho más profunda. Pero toda persona tiene estas capacidades, ¿no? La capacidad de goce que se tiene por el hecho de haber nacido, y la capacidad de ejercicio que significa ejercer el derecho o nuestros derechos de manera directa, que se adquiere al cumplir los 18 años. Antes de los 18 años tenemos una capacidad restringida, es decir, no tendríamos la capacidad de ejercicio. ¿Tendríamos la capacidad de goce? Sí. El ejercicio de nuestros derechos se van a realizar a través de lo que se llama los representantes legales. Las personas que tienen capacidad restringida pueden y tienen, de hecho,
sus representantes legales. Por ejemplo, los hijos menores de edad tienen capacidad de goce, no de ejercicio. Quienes ejercen los derechos por los hijos son los padres. Si, por ejemplo, un hijo se saca la lotería, un hijo se saca, eh, gana en un sorteo o recibe una donación, una herencia, quien va a recibir en nombre del hijo esa herencia, esa lotería, es son los padres. Son los padres porque este menor no tendría la capacidad de ejercicio, es decir, su capacidad es restringida. Y quienes ejercen por él sus derechos son sus representantes legales, en este caso serían sus padres. Entonces, ese es en cuanto a la capacidad de las personas. O sea, las personas tienen capacidad de goce y tienen capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio puede ser capacidad plena y capacidad restringida. Otro derecho que también es importante comentarles de manera breve es el derecho al nombre que tienen las personas. Toda persona tiene derecho a un nombre. Y esto tiene una finalidad. Los nombres tienen una finalidad para establecer la identidad de cada ser humano. Para eso es el nombre. El nombre de pila, ¿no? O el nombre propiamente dicho, el nombre de pila, que puede ser Carlos, María, José, ¿no? Cualquier nombre, distingue a la persona dentro de un seno familiar, porque los apellidos son comunes en una familia. O sea, dos o tres hermanos tienen un mismo apellido, el apellido del padre y el apellido de la madre. Eso le identifica y le diferencia a esta persona dentro del seno de su familia. Y también los apellidos le va a diferenciar de otras familias. Pero el nombre de pila le diferencia en el mismo seno familiar. Entonces, si en una familia hay dos hermanos varones, el nombre de pila juega un papel importante para diferenciar a estos hermanos. Uno se puede llamar Carlos y el otro se puede llamar Juan o se puede llamar Pedro. Y sus apellidos pueden ser, no sé, se me ocurre el apellido, los apellidos García, no sé, o es otro apellido Ríos, González. Entonces, dentro del seno de la familia, es importante el nombre de pila porque le va a diferenciar y le va a identificar y le va a esta persona dentro del seno de una familia. Los apellidos se juegan un papel importante para diferenciarla de otras familias. Ahora, es importante el derecho al nombre y este derecho al nombre se le autoriza a los padres que desde que nace su hijo tienen el derecho de asignarles un nombre, de ponerles un nombre. En el Perú los nombres no tienen una regulación como sí sucede en otros países donde hay limitaciones con respecto al número de nombres que puede tener una persona o como en el caso de Argentina, donde los nombres usualmente son nombres de origen castellano, castizos, y no de otro origen. En nuestro país no existe ninguna limitación para poner el nombre a un niño.
Sin embargo, es muy importante establecer el género, el nombre, para distinguirlo del sexo también. A un niño no le puedes poner María como nombre. El registrador del Estado Civil lo va a tener que observar. O no le podrían poner a una niña como nombre Pedro o Juan, porque ahí hay un problema de identidad en cuanto al sexo que tiene este niño o esta niña. Entonces es importante, en eso sí hay limitaciones para poner nombres, o sea, ahí el registrador va a estar atento qué tipo de nombre le están poniendo. Pero el registrador en el Perú no lo podría decir, señor, ese nombre no es un nombre castellano, o no le podría decir, señor, no le puedo poner 3 nombres o 4 nombres o 5 nombres a su hijo. Aunque no es conveniente ponerles 3, 4 o 5 nombres. Yo recuerdo que tenía una alumna en la Facultad de Derecho que tenía 5 nombres, y cuando una persona tiene 5 o 6 nombres, es muy problemático para los registros, para consignar, porque una nota característica del nombre es que el nombre tiene que consignarse en los documentos oficiales de manera completa. Entonces, si alguien tiene 4 o 5 nombres, como el caso de una señorita que ya es abogada, tiene 5 nombres, ha tenido siempre dificultades para los registros en el colegio, en la universidad, o para ponerle en el título, ¿no?, que expide la universidad. Pero no hay ninguna limitación en cuanto al número de nombres que se le puede poner a un niño o a una niña. Es más, en algunos países, yo recuerdo, por ejemplo, del caso de un eh, escritor, famoso escritor, poeta, Mario Benedetti. Mario Benedetti, un escritor uruguayo, tenía 12 nombres. Uno de ellos era Mario. Y él siempre decía que a veces no podía, o sea, no se podía, de hecho, a consignarlos en un registro. Pero esos son en cuanto a las limitaciones que pueda tener al momento de designar el nombre a un niño, a una persona. Ahora, ¿qué pasa si un niño no tiene padres conocidos, ha sido dejado en un orfanato o en algún sitio, en un hospital, un niño abandonado en la calle? A ese niño el Estado tiene la obligación, a través del registro civil, de asignarle un nombre adecuado. O sea, ese niño va a tener un nombre y seguramente también sus apellidos. Ese es el nombre adecuado que le tendría que poner el Estado. Porque no podría existir ninguna persona que no tenga nombre, por esta cuestión de necesidad de identificación y diferenciación de las personas dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Otro derecho que también tienen las personas, que ustedes van a estudiar también en el curso de personas, de Derecho Civil 1, es el domicilio que tienen las personas. Todas las personas tienen un domicilio. El domicilio es la residencia habitual de una persona en un lugar. Las personas pueden tener 2 o más domicilios en la medida que sea su residencia habitual. Las personas, los funcionarios públicos, tienen como domicilio, por ejemplo, el lugar donde trabajan. Pero usualmente cuando se habla de domicilio, se refiere a la residencia habitual, al lugar habitual donde la persona pernocta, donde la persona duerme, donde la persona descansa, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿hay personas sin domicilio? Probablemente sí, pero todas las personas tienen el derecho a tener un domicilio, y el domicilio, como les decía, es la residencia habitual de una persona en un lugar.
Entonces, ese es en cuanto a la persona como persona física, individual, que tiene derechos que son irrenunciables, que tienen, que tienen capacidades, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, que tiene el derecho de llevar, de llevar un nombre y que también tiene este derecho del domicilio. Ahora, evidentemente acá en esta parte no está la protección de las personas, porque ¿qué pasa cuando se violan estos derechos? Cuando se violan cualquiera de estos derechos, el Código Civil no ha sido muy claro con respecto a la protección de estos derechos. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, a una persona cuando no lo designan por su nombre, esta persona tiene el derecho de obligar al funcionario o a cualquier otra persona a obligarle a decirle por su nombre. Entonces, porque muchas veces sucede que hay personas que son designadas con otro nombre y eso no debería permitirse nunca. ¿Qué pasa cuando hay una violación del domicilio? También hay protección, incluso es un delito la violación del domicilio. Pero cuando se viola, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, a la confidencialidad, el derecho a la libertad que pueda tener toda persona. Y ya les decía que el Código Civil no es muy claro. Muchas veces lo único que se pide es la cesación de la violación del derecho. Incluso la imagen es importante. El nombre puede ser usurpado por otra persona. Todo eso se requieren la protección de parte del Estado. Entonces, el Código Civil no ha sido muy claro con respecto a la protección, pero cuando eventualmente se podrían dar estas situaciones de la violación de los derechos personales, podemos ir por la vía constitucional, podemos ir por la vía del habeas corpus cuando se viola la libertad de la persona, o podemos ir por el habeas data cuando se manipula la información, los datos consignados de las personas en entidades públicas o privadas, bancos, registros públicos o los registros civiles, o cualquier entidad que acopie datos, nombre, dirección, teléfono. Si se viola eso, se puede interponer una acción de habeas data para cesar esa violación y obligar a la indemnización a la persona. Si se viola el derecho al trabajo, si se viola el derecho a la confidencialidad, si se viola el derecho a la intimidad personal o familiar, se puede interponer una acción de amparo. Esas son las formas en que el sistema, nuestro sistema jurídico, tiene para proteger los derechos de las personas. Ahora, de manera breve, quisiera hablar sobre las personas jurídicas. La persona jurídica pueden ser de derecho público y de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son aquellas creadas por el propio Estado a través de una ley o a través de ordenanzas de carácter regional a nivel de los gobiernos regionales. Entonces, una persona jurídica de derecho público es una persona jurídica creada por una ley especial. Pero ¿cuál es la regla cuando la persona jurídica es de derecho privado? Si la persona jurídica es de derecho privado, entonces para su existencia o para que tenga personalidad jurídica se necesita su inscripción en los registros públicos.
Ahora, las personas jurídicas, como les decía hace un momento en la introducción de esta clase, las personas jurídicas usualmente son la reunión de dos o más personas para alcanzar ciertos fines altruistas, ciertos fines comunes que puedan tener y que muchas veces el hombre solo no lo puede lograr. No hay que olvidar que el hombre, como decía Aristóteles, es un animal social, un zoopoliticón, un animal político además. O sea, era un animal social, pero era también un animal político, un zoopoliticón, un individuo que vive en el seno de una ciudad-estado, de una polis. Entonces, muchas veces las personas de manera individual no pueden alcanzar ciertos fines y para eso se agrupan, se reúnen. La unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, las personas con la necesidad de alcanzar ciertos fines comunes se juntan para lograr este propósito. Eh, Las personas pueden ser de dos tipos en términos gruesos, en términos generales. Las personas jurídicas pueden ser no societarias y pueden ser societarias. Se dice no societarias aquellas personas jurídicas que no tienen o no tienen un fin lucrativo. Y las personas jurídicas societarias son aquellas que sí tienen una finalidad utilitaria, de obtener utilidades, de obtener ganancias. Entonces, las sociedades, las personas jurídicas no societarias, de acuerdo a nuestro Código Civil, son cuatro: las asociaciones, las fundaciones, los comités y las comunidades nativas y campesinas. En nuestro Código Civil regula este cuatro tipos de personas jurídicas. Doctrinariamente se considera que estas personas jurídicas son no societarias. La principal característica es que no persiguen fines económicos, económicos sí pueden perseguir, pero no persiguen fines con fines utilitarios, de ganar utilidades, de tener ganancias. ¿Por qué les digo esto? Porque las asociaciones pueden tener actividades económicas, las fundaciones, los comités también, las comunidades nativas y campesinas también. La única diferencia con las societarias es que la actividad económica que realizan son para los fines que tiene la asociación. Si la asociación es una asociación de vivienda, por ejemplo, la actividad económica que realizan los miembros de esta asociación son para estos fines de vivienda. En cambio, una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, también realizan actividades económicas, pero ellos lo hacen con la intención de tener ganancias, de tener utilidades y al final repartirse entre los socios. En cambio, en las personas no societarias, la actividad económica que puedan realizar las asociaciones, las fundaciones o los comités tienen por finalidad invertir en el fin que están buscando. Invertir, por ejemplo, si es una asociación deportiva, invertir ese dinero en la mejora por ejemplo, el equipo de fútbol, el equipo de voleibol, el equipo de gimnasia, de natación, etcétera, etcétera. Se reinvierte para capacitar a los entrenadores, para capacitar, para mejorar la infraestructura deportiva, etcétera, etcétera.
Lo mismo que hay universidades que son asociaciones, las universidades privadas. Entonces, las universidades privadas se entiende que las pensiones que cobran a sus alumnos son para no solamente para mantener la infraestructura, pagar a los profesores, sino también las utilidades que puedan tener estas universidades son para reinvertir en materia educativa, para mejorar los laboratorios, mejorar los equipos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, en el Código Civil hay asociaciones, fundaciones, comités. En las asociaciones es la reunión de dos o más personas de manera estable, de manera permanente, para lograr cualquier tipo de finalidad. Las fundaciones es la afectación de un determinado patrimonio para alcanzar ciertos fines que tiene el fundador. Por ejemplo, ustedes recuerdan los premios Nobel. Los premios Nobel la da una fundación de un personaje sueco que tenía mucho dinero y que al morir creó esta fundación Nobel para premiar a los investigadores, a los médicos, economistas, literatos, etcétera, etcétera. Y los comités son reunión de personas para recaudar fondos públicos para lograr finalidades altruistas. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer una asociación de estudiantes de la universidad o egresados de la universidad de la UNAP para ayudar a los damnificados por un incendio, a los damnificados por un desastre social, un desastre de tipo natural, un terremoto, o por ejemplo, a veces hay vientos huracanados, etcétera, etcétera, se pueden juntar para recaudar fondos del público. Es como pedir una colecta, no para ellos, sino yo pido colecta, pero para ayudar. O sea, pido colecta a personas, a cualquier tipo de personas, naturales, físicas, a los bancos, a las entidades, con la finalidad de juntar dinero para llevar esta ayuda a estas personas damnificadas. Esos son los comités. Bueno, y las comunidades nativas y campesinas son una cuestión muy aparte, porque ellos tienen personería jurídica a partir de su reconocimiento en la Constitución y por tanto no necesitan su inscripción registral. Entonces, la principal característica de las personas jurídicas no societarias es que siempre es una reunión de personas con la finalidad de alcanzar fines comunes. Reunión de personas no eventuales, sino con cierta permanencia en el tiempo. Una asociación no se puede fundar en una reunión pues, que podamos tener, ¿no? Una asociación se hace para que perdure en el tiempo. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años o indeterminado. No, una asociación no se forma en un rato, en un momento. No, y tampoco un comité. Entonces siempre lo importante es la permanencia en el tiempo. Y otra de las características importantes es que para que obtengan personería jurídica, tienen que tener la inscripción registral. Y eso es necesario tanto en las personas no societarias y en las societarias. Las personas societarias se rigen usualmente por la Ley General de Sociedades. Ustedes van a estudiar un curso de Derecho Comercial seguramente más adelante, y ahí van a estudiar estas empresas que pueden ser sociedades anónimas, sociedades cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Las sociedades pueden ser de capitales, como son las sociedades anónimas, o sociedades de personas, que son las sociedades de responsabilidad limitada. Una excepción a todo esto son las empresas individuales de responsabilidad limitada. Las empresas individuales es una ficción de
persona jurídica, porque en verdad se trata de una sola persona que hace su negocio y tiene una ley especial, y la característica principal es que el patrimonio de esta persona, de esta empresa individual, no debe confundirse con el capital, con el patrimonio del dueño de la empresa. Entonces es una figura sui generis que protege el patrimonio, y para nuestra legislación está dentro de las personas, de las empresas, dentro, entre comillas, dentro de las personas jurídicas societarias, que no debería ser el caso, pero están consignadas de esa forma. Y finalmente, las personas jurídicas no inscritas, el codificador del 84 les da un reconocimiento porque se trata de aquellas personas jurídicas dentro de la informalidad. El Perú se dice que es un país muy informal. El 70% de los trabajadores o el 70% de nuestra economía es una economía informal. Entonces, las personas jurídicas también tienen estas características a veces, porque son reuniones de personas que no tienen una inscripción registral. Lo que pasa es que estas personas, no obstante no tener su inscripción y no tener personería jurídica, son sujetos de derecho en la medida de que, si se juntan varias personas para una actividad común sin constituirse en persona jurídica, estos individuos, estas personas que conforman esta persona jurídica irregular, van a tener que responder frente a terceros. Cuando hacen negocios con el Estado o con otras personas, van a tener que responder con su patrimonio. Estas mismas personas podrían celebrar contratos, podrían celebrar una serie de negocios jurídicos con otras personas, y en ese sentido también tendrían derechos. Por eso es que se considera que estas personas jurídicas no inscritas son sujetos de derecho para nuestro Código Civil. Bien, entonces ese es con respecto al tema de la persona. Entonces, el concepto de persona es un concepto jurídico fundamental, porque la persona va a estar presente en todos los derechos, no solamente en todas las ramas del derecho, de nuestro derecho, sino también es una figura que está presente en todos los derechos de todos los sistemas del mundo, tanto los sistemas norteamericano, anglosajón, el sistema teocrático, del derecho islámico o del derecho romano germánico al que pertenecemos. Entonces, la persona siempre va a ser el centro del derecho, el centro de cualquier derecho. Entonces, por eso empezamos a desarrollar los conceptos jurídicos fundamentales con la institución de la persona. Ahora, para ir tratando de terminar la clase que no hemos podido realizar en su momento, vamos a ver otro tema que también es muy importante en el derecho, que es el concepto de hecho jurídico y de negocio jurídico. El hecho jurídico es todo lo que acontece y modifica el mundo exterior. Ese es un hecho. Todo acontecimiento que modifica el mundo es un hecho. Las personas, nosotros, las personas, los hombres, podemos realizar hechos, podemos modificar el mundo, y de hecho es una realidad. Pero no solamente el hombre puede modificar el mundo con su voluntad, sino la propia naturaleza puede modificar el mundo
de manera natural. Cuando, por ejemplo, sucede un terremoto, un sismo, cuando hay vientos huracanados, huracanes, tifones, etcétera, etcétera, se pueden producir modificaciones del mundo exterior. Entonces, la doctrina establece que hay tipos de hechos. Hay hechos que son de la naturaleza y hay hechos que son humanos. Los hechos de la naturaleza son aquellos hechos independientemente de la voluntad del hombre. Es decir, cuando el hombre no modifica el mundo con su voluntad. Entonces, cuando el hombre realiza hechos sin su voluntad, estaríamos hablando de hechos de la naturaleza. Porque no hay que olvidar que los humanos formamos parte de la naturaleza. Entonces, hay hechos de la naturaleza que modifican el mundo exterior y hechos humanos que también modifican el mundo exterior. Los hechos humanos o los hechos de la naturaleza pueden tener una connotación de ser hechos jurídicos. Existen hechos jurídicos naturales, como por ejemplo el nacimiento de un niño. ¿Por qué se dicen que son hechos jurídicos? Porque estos hechos que se producen en la naturaleza producen consecuencias jurídicas. No solamente modifican el mundo exterior, sino tienen consecuencias jurídicas. En la Amazonía, yo siempre recurro a este ejemplo. En la Amazonía, yo he tenido oportunidad de trabajar un tiempo, hace muchos años en Yurimaguas, y yo trabajaba en registros públicos allá en Yurimaguas, y había un sector en el río Guayaga que en su momento, hacían como 10 o 15 años, cuando yo fui a trabajar, decían que en esa zona había un asentamiento humano, incluso la municipalidad había otorgado títulos de propiedad a estas personas que vivían ahí. Pero de pronto el río cambió su curso y se llevó toda esa zona. Entonces, esta erosión producto de la modificación del cauce del río produjo una consecuencia jurídica. Se trataba de un hecho jurídico porque se trataba de una forma de extinguir la propiedad. La propiedad cuando se destruye, se extingue. En este caso, el río se llevó todo un asentamiento humano que tenía títulos de propiedad inscritos en los registros públicos y de pronto la naturaleza se le llevó. Efecto: la no existencia de la propiedad, la extinción del derecho de propiedad. ¿Se dan cuenta? Y ahí no ha habido voluntad del hombre, no ha habido voluntad de las personas. Entonces, ¿cuándo se habla de un hecho jurídico? Cuando el hecho de la naturaleza o los hechos humanos producen consecuencias jurídicas, producen efectos jurídicos. Ahora bien, los hechos humanos pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Los hechos voluntarios pueden ser a su vez hechos voluntarios lícitos o hechos voluntarios ilícitos. ¿Cuáles son los hechos voluntarios? Los hechos voluntarios son aquellos
en donde hay una manifestación de voluntad. A eso se refieren los hechos voluntarios. En los hechos involuntarios simplemente hay un comportamiento, pero no hay una manifestación expresa, no hay un querer del ser humano, del hombre, de la persona para realizar estos hechos. Entonces, los hechos voluntarios, si son conforme al derecho, se dice que son hechos lícitos. Si son conforme a la norma jurídica, son hechos lícitos. Si son contrarios a las normas, son hechos ilícitos, hechos antijurídicos. Ahora, los hechos involuntarios pueden ser lícitos también y pueden ser ilícitos. Entonces, cuando hablamos de hechos voluntarios lícitos, pueden ser hechos con manifestación de voluntad o sin manifestación de la voluntad. Los hechos voluntarios ilícitos pueden ser también hechos voluntarios ilícitos con manifestación de voluntad o sin manifestación de voluntad. Bien, entonces estos hechos son muy importantes cuando tienen que ver con la manifestación de la voluntad. Muchos hechos lícitos, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos para ir entendiendo este asunto. Los hechos voluntarios lícitos con manifestación de voluntad, por ejemplo, es un contrato de compra-venta. Ahí estamos frente a un hecho voluntario lícito. ¿Por qué se dice que es lícito y con manifestación de voluntad? Porque las personas que hacen una compra, cuando se hace una compra-venta, necesariamente la pretensión es la satisfacción de necesidades que se tienen. Entonces hay la necesidad, por ejemplo, de comprar alimentos o de comprar una casa y nosotros nos convertimos en compradores y hay otras personas que tienen la necesidad de vender, los comerciantes o cualquier otra necesidad y se convierten en los vendedores. Ahí claramente es un hecho voluntario lícito con manifestación de voluntad. Se dice porque las personas son conscientes para realizar este hecho. Ahora, hay hechos voluntarios lícitos sin manifestación de voluntad. ¿Cuándo sucede esto sin manifestación de voluntad? Sucede muchas veces cuando se dan situaciones en donde la voluntad es sustituida por un mandato de la ley. O sea, es la ley la que te adjudica ciertos derechos. Por ejemplo, un hecho voluntario, lícito, sin manifestación de voluntad se da cuando, por ejemplo, vamos a recibir, formamos parte de una sucesión intestada. Ahí automáticamente, señala el Código Civil, nos convertimos en sucesores en términos generales. Y ahí no hay una manifestación de voluntad. La voluntad es sustituida por la ley. O sea, se muere mi padre, se muere mi madre, y automáticamente yo me convierto en su sucesor, en su heredero. Claro, yo puedo renunciar a la herencia, por supuesto que sí. Yo puedo rechazar, repudiar la herencia, sí. Pero en ese caso no hay manifestación de voluntad.
simplemente te conviertes en sucesor. Lo que pasa es que más adelante tú puedes, de manera expresa, manifestar la voluntad. O sea, decir tu voluntad de que quieres recibir la herencia o simplemente no decir nada. Si no dices nada, dentro de 3 meses te conviertes sí o sí en heredero con todos sus efectos, ¿no? En ese sentido se trata de hechos voluntarios lícitos, pero que no hay manifestación de voluntad. Por otro lado, por otro lado está el asunto de los hechos involuntarios, que pueden ser hechos involuntarios lícitos, ¿no? Y hechos voluntarios ilícitos. Un hecho involuntario es lícito cuando por cualquier circunstancia uno realiza cualquier actividad y es conforme a derecho. Y serían hechos voluntarios ilícitos cuando se cometen delitos, ¿no? O faltas que están previstos en la legislación para que tengan una sanción. Bien, entonces los hechos voluntarios con manifestación de voluntad son aquellos que finalmente se convierten en lo que nosotros llamamos en la doctrina acto jurídico y negocio jurídico. El acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas según el artículo 140. Entre acto y negocio jurídico hay una sinonimia conceptual en nuestro sistema jurídico. El artículo 140 del Código Civil da una definición de acto jurídico, pero esta definición es más de un negocio jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre los actos y los negocios jurídicos? La diferencia está en que en los actos jurídicos los efectos lo prevé la ley. O sea, las partes hacen un negocio, pero los efectos lo establece la ley. Es decir, cuáles van a ser mis derechos, mis obligaciones. No lo hacemos los contratantes, sino es sustituido por la voluntad de la ley. En cambio, en un negocio jurídico se trata de una manifestación, o sea, de un hecho jurídico voluntario lícito con manifestación de voluntad en donde se crea, se modifica, se regula o se extinguen relaciones jurídicas previstas por los propios contratantes. Es decir, los propios contratantes son los que establecen los efectos del negocio jurídico. Son los efectos que las partes han deseado, que las partes han querido, que las partes les han previsto. Esa es la diferencia entre acto jurídico y negocios jurídicos en una doctrina. O sea, en los actos jurídicos, por regla general, los efectos de este negocio lo establece la ley. En cambio, en los negocios jurídicos, los efectos del negocio lo establecen las partes contratantes. Eso sería la diferencia entre acto y negocio jurídico. La doctrina además señala que los actos jurídicos podrían ser lícitos e ilícitos. Eso sería la otra diferencia. En cambio, los negocios jurídicos siempre son negocios lícitos. Siempre son negocios lícitos. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de
de realizar, de tratar de diferenciar entre lo que es un acto jurídico y un negocio jurídico. Si a mí me preguntarían qué es un acto, cuál es la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico, yo respondería diciendo que en principio para nuestro sistema hay una sinonimia conceptual. eh, Sin embargo, doctrinariamente hay diferencias, ¿no? Y está, en primer lugar, por los efectos que producen estos actos. En el acto jurídico, los efectos del acto lo establece la ley, y en los negocios jurídicos los efectos son los efectos queridos y deseados por las partes. Es decir, las partes son las que establecen cuáles van a ser los efectos del negocio jurídico. Y la otra diferencia es que los actos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos. En cambio, los negocios jurídicos siempre son lícitos. Y por eso es que cuando el artículo 140 del Código Civil señala que, cuando señala los requisitos de validez del negocio jurídico, en el artículo 140 señala que tienen que ser lícitos. Entonces, cuando se habla de acto jurídico, está definiendo nuestro código en el artículo 140 el negocio jurídico. Y por eso se dice que hay una sinonimia conceptual entre estos dos conceptos en nuestro sistema, pero que doctrinariamente hay diferencias. Bien, entonces con eso estaríamos culminando esta clase que estaba previsto para hacerlo el día jueves. Yo no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario